Queridos amigos, qué gusto que nos permiten entrar una vez más a sus hogares. Hoy vamos a continuar con ese tema humano y ese tema a la vez humano y espiritual que nos permite vivir como personas íntegras. Comenzamos hablando hace tiempo sobre la importancia de hacer un correcto uso del dinero. Después dimos un paso adelante sobre cómo hacer un correcto uso del tiempo, es decir, verlo como un don dado gratuito por parte de Dios, de tal forma que lo tenemos que aprovechar en primera persona, pero también compartirlo con los demás. La semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de las decisiones y cómo influyen en nuestra vida esas decisiones de carácter humano, pero también esas decisiones de carácter moral que muchas veces nos pueden poner en una situación muy difícil, pero como buenos católicos tenemos que tener la conciencia clara para poder decidir. El día de hoy vamos a dar otro paso adelante y vamos a hablar de esas cualidades que debe de tener cualquier ser humano, en concreto cualquier católico, cualquier creyente, que tiene que tener esa gran personalidad humana, pero que esté amparada y protegida de esa gran espiritualidad de la persona. Porque primero el hombre y después el santo, de tal forma que van de la mano y tenemos que ver cuáles son esas cualidades para poder afrontar el día de hoy. Nos acompañan Sister Yanis, como siempre, y Marina, muchas gracias por su compañía, y sin más, les dejo con Bernardo. Bienvenidos. Jorge, muchas gracias. Sister, Marina, bienvenidos a esta mesa de discusión. Pues bueno, el tema de hoy gira en torno, o quiero comenzar a hablar de él, partiendo de un hecho muy concreto, ¿no? Vivimos en una sociedad que tiene mucha información, sabe mucho, pero no sabe cómo hacer. Y ese es un gran problema. El exceso de información y la calidad de la información de pronto nos llevan a realidades como que, pues bueno, sé que tengo que tener fuerza de voluntad, pero no sé cómo adquirir esa fuerza de voluntad. Sé que tengo que ser íntegro. Sé que la vida me va a recompensar si soy íntegro, si soy optimista, si soy proactivo, si tengo pensamiento crítico. Pero el reto será siempre cómo obtengo cada una de esas cosas, ¿no? Y el segundo reto que les quiero plantear es que, por fortuna, en nuestra fe católica, que está fundada tomando en cuenta al ser humano como referencia, el modelo de hombre, que somos a imagen y semejanza de Dios, es también la receta para tener éxito en la vida. El que llegue al cielo también hace buenos negocios. El que llega al cielo también es una buena novia. El que tiene éxito en una cosa, lo tiene que tener en la otra, ¿no? El catolicismo y la vida cotidiana no requieren de una conciliación por fuerza, sino que se da de manera muy natural. Jorge decía al principio, primero hombres y luego santos, y también es parte de la pedagogía divina, ¿no? Y el tercer punto introductorio es: ¿qué tan fuerte será lo de primero hombres y luego santos? Que el primer discurso de Cristo son las bienaventuranzas, un discurso sobre las virtudes. Y parece que los que escucharon bien ese discurso entendieron después cuál era el significado de los milagros. Y los que entendieron bien ese discurso y lo pusieron a la práctica, obtuvieron un como boleto especial para presenciar los milagros eucarísticos. La reproducción del pan, caminar sobre las aguas, la transfiguración de Cristo, esos que eran los milagros finos, fueron percibidos por los que trabajaron bien esas bienaventuranzas. Entonces, por eso es bien importante atajar esa parte humana, esa dimensión humana en la que Dios ha querido que repose esa parte como divina, que pueda operar, ¿no? Y en el fondo, pues lo que el ministerio hispano quiere hacer y que queremos llevar a cabo con ese trabajo de evangelización ahora en medios de comunicación. Pues bueno, algunas de estas competencias o habilidades son el optimismo, la empatía, la creatividad, la proactividad y la integridad. Todas estas son cosas que a veces se les facilitan más a unos que a otros por la personalidad, que no cambia y que es una. Pero
esto de lo que estamos hablando son cosas que en las que tenemos que profundizar en la época actual. Y me gustaría comenzar con la parte de optimismo y quiero casarla con una virtud católica que es el sentido de la presencia de Dios. La como virtud, como rasgo del catolicismo, el sentido de la presencia de Dios es entender que Dios está en todo y detrás de todo. Y el optimismo, desde el punto de vista humano, es encontrar que todo tiene sentido, que todo es resolvible o que tiene sentido. Y lo puedo resolver, y eso es bien importante del optimismo y también del catolicismo en función del pasado, ¿no? Entonces, comenzaría diciendo que el cerebro no entiende, para ser verdaderamente optimista, acerca del futuro. No entiende la frase, podré hacer esto. No lo puede entender, es muy frustrante. Lo que el cerebro entiende es, antes he podido, ¿por qué ahora no voy a poder? Algún tiempo lo trabajé con jugadores profesionales de fútbol, soccer, y yo les decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre jugar de visitantes y de locales? Pues las reglas de la física son las mismas, las dimensiones de la cancha son las mismas, las características del balón son exactamente las mismas. Y cuando les hice entender que ya has practicado, ya has entrenado, sabes cómo hacerlo, no tienes por qué fallar, empezamos a detonar mucho metimos más goles, ganamos más partidos, ganamos más torneos, ¿no? Recuerdo que en aquella época los equipos femeniles, por ejemplo, se llevaron todo y las que no se llevaron todo estaban felices del esfuerzo que habían dado, ¿no? Entonces, el optimismo es eso, ¿no? Desde la dimensión católica, saber que Dios está en todo y detrás de todo. Y desde la perspectiva humana es las cosas valen la pena, las cosas tienen sentido y vale la pena hacer un esfuerzo por resolverlo, pero el principal ejercicio que les dejaría para el optimismo es ir al pasado, no ir al futuro. Y cuando vas al pasado, te das cuenta de que todo lo que has vivido ha valido la pena. Chocaste, te robaron, te equivocaste, pero después pasó algo que le dio sentido a todo ese asunto, ¿no? Siempre ha valido la pena hacer el esfuerzo, ¿ok? Es decir, en tu pasado analiza y te vas a dar cuenta de que lo peor que ha sucedido es que no te hayas esforzado. Eso fue cuando verdaderamente mal te fue. No te fue mal cuando algo te sucedió en contra, sino cuando dejaste de luchar. Entonces, desde el punto de vista humano, ese es el optimismo. Y desde el punto de vista católico, me gustaría explorar con ustedes esto del sentido de la presencia de Dios. Dios está en todo y detrás de todo. No sé quién quiera comenzar a rebotar este punto. Gracias, Bernardo. Eso me recuerda de una hermana de mi congregación a quien recorrí varias veces para dirigir mis retiros. Y ella siempre empezaba con ese paso conmigo. Ella me dijo de ir y reflexionar en todo lo que he hecho por el reino de Dios durante el año pasado y imaginar que, como San Pablo dijo en sus cartas, que Dios está diciendo, yo doy gracias por todo que has hecho en mi nombre. Entonces, cuando tú mencionas mirar para el pasado, eso me dio mucha consolación, mirar en lo que he podido alcanzar en vez de fijarme en mis fracasos. y eso me mostró que Dios podía usarme a pesar de mis fragilidades y debilidades. Muchas gracias, sister. Yo quiero comentar de lo que dijiste, muy hermoso acerca del discurso
de los más importantes de Jesús, de las bienaventuranzas, porque en muchas traducciones bienaventurado es feliz, dichoso, y uno siempre asocia el optimismo con la felicidad. Ya sé que no es lo mismo, pero como Jesús en todas sus bienaventuranzas dice felices los que buscan la paz, felices los misericordiosos, pero también dice felices los que lloran, felices los perseguidos. Cualquier persona rápidamente diría, ¿no será una contradicción? ¿Cómo vas a ser feliz si te persiguen, si lloras? Pero a lo que voy es que esta es una alegría profunda y es diferente. Este optimismo, yo creo que se puede centrar en esa felicidad de haber hecho lo que Dios quiere. Como tú dijiste, este gozo, Jesús nunca dijo que nunca íbamos a tener problemas. Jamás lo dijo, pero dijo, pueden ser felices a pesar de las dificultades. Y eso es bien importante, porque tratamos humanamente como de huir de eso, de llorar, de sufrir de la dificultad. Pero Jesús nunca dijo, va a ser fácil. Dijo, van a ser felices y van a tener un gozo profundo a pesar de los obstáculos y de las dificultades. Por eso es tan buena esta actitud del optimismo basada en Dios ha creado todo, Dios está detrás de todo. Si por algo pasan las cosas, porque Dios lo permite y porque tiene un plan perfecto para mí, te da una alegría y una satisfacción. Yo creo que eso te sale como optimismo. No sé si me explico. Es algo espiritual, pero es muy hermoso de verdad ir y leer las bienaventuranzas para descubrir eso que acabas de decir. Muchas gracias, Marina. Bernardo, yo quisiera hacer un poquito no sé si como el abogado del diablo, pero muchas veces, si yo te digo, pues yo no creo en Dios, entonces yo ya me estoy liberando de la parte espiritual, aunque en realidad, pues si quiero salir adelante como ser humano, pues tengo que tener esas mismas cualidades de responsabilidad, formalidad, optimismo, trabajo, dedicación, esfuerzo, etcétera. ¿Cómo poderle hacer? Sería la pregunta, aunque la primera parte era como ser abogado del diablo. ¿Cómo le puedo hacer para yo decirle a la persona que independientemente del aspecto humano, que es muy importante, siempre hay que estar como que amparado, protegido, parado en esa dimensión espiritual, que en definitiva es la que nos va a dar más fortaleza y motivación en el tiempo futuro? No sé si me estoy explicando. Totalmente. Mira, cuando a mí se me han atravesado casos como ese, mi respuesta siempre está en el alto rendimiento. Cuando de verdad haces o pretendes hacer bien algo y lo llevas al límite, te vas a encontrar con Dios. Entonces, si realmente una persona dice, yo no creo en Dios, ok, sigue por tu camino, esfuérzate, haz un maratón, pon una empresa, busca ser el mejor de los esposos. Porque alguien puede llegar a decir, no, yo quiero ser un esposo muy fiel, pero no creo en Dios. Oye, y hagamos todos un viaje mental, ¿no? ¿En cuántas ocasiones un hombre tendrá que pedir ayuda divina para poder con esa promesa? Entonces, las grandes promesas que uno se hace no son posibles cumplir sin Dios, pero también es el camino que Dios ha dispuesto para que nos encontremos con Él y para que hagamos esa experiencia con Él, ¿no? Entonces, esa es la forma en que yo lo trataría, porque además pues, tenemos que confiar mucho en el Espíritu Santo, de que va a actuar cuando quiera actuar. Y cuando una persona quiere formarse y quiere ser mejor, es casi como, dices tú, bueno, ya cayó en la trampa. O sea, si quieres ser mejor, pero no crees en Dios, ya no voy a hablar de Dios, ya no voy a discutir de eso, porque si realmente perseveras en querer ser mejor, te lo vas a encontrar en el camino. Por fuerza te lo vas a encontrar en el camino, ¿no? Y la segunda respuesta sería, si no conoces aspectos esenciales de lo que es la religión, uno muchas veces entiende por qué no creen.
Porque cuando uno estudia a Dios desde la filosofía, la teología, desde la religión, uno entiende o uno cae en cuenta que es mucho más absurdo pensar que Dios no existe a pensar que hay un Dios que existe y que ha hecho todo esto, ¿no? Para algunos increyentes, por ejemplo, les recomiendo mucho un libro, el libro se llama Un planeta raro, El planeta raro, y es una serie de científicos católicos que demuestran científicamente y desde su especialidad que no es posible no creer que hay una mano que está detrás de todo esto. Una de las evidencias que ellos dan es que cuando la luna choca contra la Tierra y se genera esa glaciación, o sea que baja la temperatura, si no fuera por la nube de polvo que dejó el choque de la luna, el agua se hubiera ido y no se hubiera quedado para el tema de que pudiéramos vivir aquí. Otro que es especialista en evolución dice, bueno, la desaparición de los dinosaurios fue instantánea y la aparición del hombre o de nuestros orígenes fue casi inmediata. Da la impresión que alguien quitó a estos monstruos para que llegáramos nosotros y empezáramos nuestro paso por esta vida, ¿no? Entonces, cuando alguien no cree, yo siempre voy por el lado de la ciencia y por el lado del alto rendimiento. Esos son dos caminos que siempre te van a llevar para allá. No es posible ser virtuoso, no es posible cumplir con los principios si no conoces al príncipe. Esa es gramaticalmente hablando, príncipe y principios. No puedes seguir los principios si no tienes un encuentro con el príncipe que te puede llegar a transformar, ¿no? Eso lo tengo clarísimo, Jorge. Va. Ok, vamos a la siguiente y vamos a ver si alcanzamos dos de ellas el día de hoy, ¿no? Una que me gustaría es el de la empatía y la otra que quiero analizar es la de la proactividad, porque creo que es algo que también nos va a pegar mucho en la actualidad, pero también como católicos, ¿no? Entonces, bueno, la empatía, humanamente hablando, es una capacidad para entender lo que el otro está sufriendo, pero para tener una respuesta compasiva. Y es fascinante cómo la ciencia habla de compasión, o sea, una respuesta compasiva. La forma de trabajar la empatía es identificar lo que la otra persona está sintiendo, buscar un momento en el que yo lo sentí, traer eso, el cerebro es ciego y cuando reimaginamos esa situación lo empiezo a sentir. El cuerpo, el cerebro, todo me empieza a hacer vivir eso que sentí. Ya que estás inmerso y para lo que se necesita mucha generosidad y un esfuerzo bien interesante, ya que estás inmerso en ese sentimiento de cuando tú también perdiste algo, te haces la pregunta, ¿qué me hubiera gustado que hicieran conmigo? En ese momento, la respuesta es lo que vas a ejecutar con la otra persona. Entonces, implica conocer de emociones porque si no, no las vas a identificar. Está triste, pues triste, ¿qué significa? Está sorprendida, está frustrada, está melancólica, es muy distinto. Entonces, tienes que saber identificar la emoción porque si no, no la vas a poder revivir. Y una vez que estás sufriendo con la persona, entonces viene la respuesta compasiva. Y la parte en la que yo creo que se mezcla con el catolicismo es la parte de la compasión. Aun cuando la ciencia y el procedimiento de la empatía ya menciona la compasión, hay un fenómeno bien interesante que es ¿qué pasa cuando logro ser empático pero no puedo hacer nada por la otra persona? Entonces viene la compasión. Y ahí es donde te das cuenta que lo más que puedes o lo mejor que puedes hacer por una persona es sufrir con ella. Y para mí el ejemplo y la imagen plástica con la que me quedo es la representación que hace Mel Gibson de la Pasión de Cristo, con una María que dice, quiero morir por él. ¿Cómo me gustaría sustituir a mi hijo en esto? Pero sé que él lo tiene que hacer. Pero lo sufrió tanto que podríamos decir que sufrió con Jesús. Y de alguna manera creo yo que también ahí se consolida un aspecto fundamental de la iglesia. Un Dios que nos redime, pero que no nos exime de sufrir
pero que quiere que suframos brutalmente, profundamente, siendo compasivos con lo que Él hizo. Es un cambalache extraordinario, es una negociación extraordinaria. Y los seres humanos tenemos la oportunidad de ser empáticos con la gente que está a nuestro alrededor para después ser empático y poder ser compasivo con Cristo. No es posible transitar por este mundo sin ser empático. Pero una vez que seas empático y leas y te enteres más qué fue lo que hizo Cristo contigo, vas a entender que lo puedes revivir, pero que en realidad no puedes hacer nada. Pero solamente los enamorados hacen ese tipo de locuras. Es decir, yo quisiera sufrir en tu lugar. Yo quisiera que intercambiáramos ese lugar. Eso último, que es compadecerse y que es profundizar el misterio de la redención, no se puede lograr sin conocimiento y sin empatía. Conocimiento de las emociones, conocimiento del método para la empatía y conocer la vida de Cristo de manera como que muy amplia. Entonces, pues bueno, así se los planteo. ¿Cómo la ven? ¿Quién se avienta al ruedo? Yo pienso inmediatamente en dos santos de nuestros días, de este tiempo presente. La primera de ellas es Teresa de Calcuta. Ella hizo impresión en mucha gente del mundo, no solamente los católicos, y era por su empatía con los más rechazados de su sociedad de ella. Y eso es lo que impresionó a la gente, que ella amó a los más difíciles de amar de la sociedad, y en su compasión podía proveer descanso por ellos, un lugar digno para pasar sus últimos días. Ella era un ejemplo de esa empatía y compasión que viene de nuestra fe, de nuestra compasión con Jesucristo sufriendo. Y el otro en que tú me pusiste a pensar, Bernardo, es Maximiliano Kolbe, que dijo: yo me pongo en el lugar del hombre que los nazis iban a matar. Él te puso en su lugar y ofreció su vida en vez de ese hombre. Y yo creo que ese es el máximo que podemos hacer, ¿no? Es ofrecer nuestra vida. Y era porque Maximiliano tenía compasión del Cristo sufrido. Muy bien. Muchas gracias, sister. Yo mi único comentario, porque siempre voy a regresar a las bienaventuranzas. Yo creo que Bernardo me conoce. De mis misericordios, dice: bienaventurados o felices los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Yo creo que es un paso atrás, como dice Bernardo, cuando uno reflexiona en las personas que a uno le han ayudado. Es más fácil entonces nosotros decir: yo sufrí, yo pasé por esto. ¿Qué fue lo que me ayudó? Esta amiga que me habló por teléfono, esta persona que me escribió, este sacerdote que rezó por mí, mi mamá que me dio este consejo. Entonces, cuando de verdad empiezas a pensar qué te ayudó a ti, es la única forma, como dice Bernardo, de poder ayudar a alguien más, de poder aconsejar. Y tal vez, como dice Bernardo, tal vez no tengamos las palabras, simplemente decirle: aquí estoy junto a ti, estoy para lo que me necesites, pienso en ti. A veces se oye tan simple, pero es tan grande para la persona que está sufriendo o está pasando por algo. Simplemente esas palabras: estoy pidiendo a Dios por ti, te acompaño en mis oraciones, estoy aquí para lo que necesites. Y aunque sea en la distancia, es algo de lo que decíamos en otro programa del acompañamiento. Pero como dice Bernardo, de verdad tenemos que estar preparados para eso, y las experiencias que uno tiene que sirvan para esa misericordia. Y esa misericordia que es ponerse en los zapatos de la otra persona, no es fácil.
digo, lo vimos como papás, como hermanos, como inmigrantes, como de muchas maneras. Ponerse en los zapatos de alguien es muy difícil. La otra persona te puede decir, es que tú no entiendes porque no has pasado por eso, ¿verdad? Pero en realidad sí he escuchado muchos casos de muchas personas y puedes vivir con ellas, como dice Bernardo, revivirlo. Te pones tú mismo, dices, ¿qué hubiera hecho yo si a mi familia le hubieran hecho eso? Si mi familia la hubieran sacado de este país como a los inmigrantes que sacaron de cierto país. O ¿qué hubiera hecho yo si a mis hijos le hicieran esto que le hicieron a esta cierta raza de personas o lo que sea? Entonces, cuando te pones en los pies de la otra persona de verdad, es cuando empiezas a sentir lo mismo y a pensar a soluciones, a pensar en alguna solución para ayudarlo, que es lo mejor, ¿verdad? Después ser lo que va a decir, yo creo que después de nada, ser proactivo. Bien, todo. Muy bien, Marina, gracias. Y yo nomás, continuando un poquito con la idea de Marina, me gustaría agregar que realmente es una virtud en la que tenemos que trabajar muchísimo. Muchas veces, y perdón que lo diga, muchas veces hemos vivido por momentos difíciles, hemos pasado circunstancias difíciles y cuando deberíamos de ser más humanos, pues muchas veces uno tiene ese pensamiento de decir, bueno, si yo ya lo pasé y si yo ya lo sufrí, pues que el otro haga lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es importante ser más empáticos y ser conscientes que ese sufrimiento que yo he hecho o que yo he pasado, mejor dicho, pues tengo que ver la forma de evitárselo a otro si están mis posibilidades, obviamente, y eso pues es fruto de la empatía, ¿no? Va, perfectísimo. Bien, y pues bueno, la última que quiero tocar el día de hoy y le quiero poner, la quiero etiquetar con un patrono en particular, que es San Juan Bautista, y es la proactividad. La proactividad no es andar de un lado para otro, no es andar brincando y corriendo y acelerado y todo nervioso. La proactividad es todo menos que eso. La proactividad implica mucha planificación, implica mucha preparación, implica hacer escenarios. Una persona realmente proactiva es aquella que tiene los principios muy claros, que tiene una visión muy clara y que tiene estrategias muy claras. Entonces, proactividad es eso, estrategia, propósito y claridad de la misión. En ese sentido, a mí siempre me ha gustado ver a Juan el Bautista como alguien que no era un improvisado, era alguien totalmente planificado en la mente de Dios, pero que además él pudo leer la mente de Dios hacia dónde quería que fueran las cosas. Y no era una vida sin rumbo, sino una claridad de tengo que ayunar, tengo que aprender a hablar con la gente, tengo que preparar el camino para alguien, no sé para quién, lo hago por el que me lo está pidiendo, no por el premio. Entonces, esos tres requisitos de tener una estrategia, tener principios y tener clara una misión es lo que te hace ser proactivo. Te permite tomar decisiones rápido y decir lo que tengo, esto va para acá, esto va para acá, te permite cambiar, que también le pega un poco a la flexibilidad y te permite llegar a puntos que yo creo que o a momentos que para mí es una de las principales herramientas con las que Cristo durante su pasión construye la psicología del hombre, que es la noche oscura del alma. Todos llegamos durante el día o en momentos muy fuertes de nuestra vida a esa noche oscura del alma, donde la proactividad o la no actividad, donde el optimismo, donde la integridad, donde todo lo que hemos estado platicando se puede llegar a nublar. Ese mecanismo esencial que siempre nos hace crecer, cuando eres proactivo y tienes todo esto, vas a llegar como Juan el Bautista y vas a tener la claridad de que ahí donde parece que has fracasado es realmente el lugar donde se están cumpliendo las cosas. Entonces, proactividad requiere estrategia, propósito y tener una misión bien clara. Y nuestro patrono, el que quiero poner sobre la mesa, es Juan el Bautista. ¿Qué piensan?
Yo brevemente, yo no había reflexionado en eso de ser proactivo. Y ahora que lo pienso, tienes razón. Si no tienes un objetivo en cualquier empresa, no sé, yo voy a hacer una empresa de pasteles y yo digo, quiero llegar a mi vecindario, pero no, quiero llegar a toda mi ciudad. No, quiero llegar a toda la república. Si no tienes claro bien a dónde quieres llegar, en cualquier cosa que te propones, primero que lo tengas claro y después que te organices y lo planees. Hasta ahora vengo pensando que eso de proactivo es tener un plan para lograr eso. Si yo quiero que mi mensaje, mi empresa, lo que estoy haciendo llegue a más gente, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Y qué necesito? Y ver también, no sé, me imagino, no se lo mencionaste un poco como el evangelio, el que dice que se pone a construir una torre y se queda a la mitad porque no planeó para hacer la torre más grande. Pues también ver mis capacidades, con qué cuento, tal vez en el plano empresarial o así, bueno, si tengo las cosas materiales para lograrlo. En el plano espiritual también, si tengo la formación y todo lo que necesito para poder hacerlo, pero muy realista, sin idealismos, me imagino, que eres proactivo y dices, tengo esto, ¿qué voy a hacer con estas personas o con estas capacidades o con este tiempo que tengo para hacerlo? Por ejemplo, a veces te dan unos días para hacer un proyecto y dices, ¿qué voy a hacer en este poquito tiempo con esto? Pero en todo eso es planeación y nunca quedarse estático. Me imagino que proactivo es también alguien que dice, si hay un obstáculo, pero entonces, ¿cómo lo voy a hacer para resolverlo? Estoy pensando en alguien proactivo siempre como, sí, dices, hay este obstáculo. No tengo, no sé, regresando a los pasteles, no tengo la cocina, voy a conseguir una cocina más grande para poder hacer más. Pero entonces pero no tengo suficiente dinero para todos los materiales, voy y pido prestado. Como que también la parte de planeación es ver tus límites y tus capacidades. Yo soy muy buena y hago el pastel más rico de todos, claro que lo voy a vender. Como también me imagino que es mucho de ver tu propia formación, tu propia capacidad, pero no detenerte el obstáculo. Cuando es pro, me imagino siempre brincando al obstáculo. Y eso yo creo que te ayuda muchísimo a ser proactivo en el plano humano y en el plano espiritual. Yo no lo había pensado, pero también cuántos ejemplos en el Evangelio hay de esa proactividad, ¿no? Las parábolas de Cristo constantemente, más de una, habla sobre las vírgenes prudentes, por ejemplo, las que se prepararon y las que no se prepararon. Pero también hay una constante llamada de Dios en el Antiguo Testamento, donde la respuesta tiene que ser, aquí estoy, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Y como que Dios se va. Entonces, Dios goza de nuestra proactividad, Dios la necesita, pero solamente ante su voz podemos brincar del sillón, como brincó ahorita Sister Janice, así brincamos del sillón cuando escuchamos la voz de Dios. Va, perfecto. ¿Alguien más sobre este tema? Me espero. Sister Janice, su micrófono está apagado. Yo después hablo después de Sister Janice. Gracias. Me puse a pensar en coronavirus. Cuando coronavirus vino y nos atacó, nos puso una barrera grande, ¿no? Y podemos reflexionar en nuestra respuesta. ¿Era reacción o era proactividad? Proactividad sí era de comprar suficientes materiales para la casa, cosas de limpieza, papel sanitario, todo eso, pero era reaccionar, querer comprar todo el producto que tuvo la tienda, ¿no? Entonces, no es reacción, sino acciones, tomar decisiones, pero con el buen común en mente. Me gusta. Bien, muchas gracias, Sister. Jorge. Yo Bernardo, ahorita que estabas hablando, la verdad como que me hizo eco el tema de hace 2 o 3 semanas sobre el correcto uso del tiempo. Cuando uno ve la vida y mi tiempo como un don dado por Dios nuestro Señor,
y irrevocablemente uno tiende a hacer el mejor esfuerzo para administrarlo mejor, para programarlo más, para ver qué cosas puedo hacer para ser más eficaz, de tal forma que el poco o mucho tiempo que tengo lo explote al máximo. Y como ejemplo, pues tenemos a Jesucristo que en 33 años de vida cumplió hasta la última tilde de la misma Biblia y pues nos abrió las puertas de la eternidad con la redención. Perfecto. Pues bueno, yo creo que estas tres cosas son suficientes como para empezarlas a trabajar, y solamente les dejaré el mensaje de que las necesitas, pero el que te ha creado te necesita a ti. Entonces te va a dar los elementos que necesitas para conquistarla, y el premio y la recompensa es que te vas a parecer más a él, que es una promesa que él hizo con nosotros, es una alianza que hizo con nosotros. Trabaja las bienaventuranzas, trabaja las virtudes desde la perspectiva del catolicismo y vas a lograr muchas cosas, pero vas a lograr lo principal, parecerte a él, colaborar en lo que a nosotros nos corresponde del cumplimiento de esa alianza. Muchas gracias. Bernardo, antes de terminar, ¿terminamos este tema o todavía tenemos más virtudes y cualidades en el tintero que podamos ir aprovechando una semana más? Pues yo creo que la próxima semana podemos terminar de redondear este tema para que incluso aquellos que quieran trabajarlo puedan bajar alguna guía para en sus vidas hacer un plan de vida respecto de cómo adquirir o cómo trabajar estas competencias. Perfecto. Pues queridos amigos, muchas gracias. Hemos llegado una vez más al final. Ojalá pronto podamos continuar con este tema que realmente es apasionante, que es cómo formarnos mejor como seres humanos para poder brindar un mejor servicio para la comunidad y por Dios nuestro Señor. Sin nada más, les dejamos y que Dios los bendiga.